¿Se me escucha bien, no? Bien. La verdad que es muy bueno, es muy lindo estar en esta mañana para acercarnos a Dios, para adorarle por lo que Él es, por lo que Él hizo hace más de 2000 años. Y en esta mañana quería seguir hablando sobre lo que se comenzó este mes, ¿no? Hablar sobre el texto de Isaías, sobre la profecía acerca de aquel niño que vendría. Si me acompañan, yo le voy a pedir a Luciana si puede comenzar con la presentación. Y bueno, quería por ahí que nos distendamos un poco y que pensemos cuál es la idea que tiene la sociedad acerca de la Navidad. Y la idea que tiene la sociedad acerca de la Navidad gira en torno a dos temas principales. En primer lugar, el cambio y en segundo lugar, la esperanza. Y como muchas de las cosas de la sociedad también se reflejan muchas veces en la literatura y en el cine. Y estoy seguro que la imagen que está del lado derecho, ustedes alguna vez han visto alguna película. Yo el cuento no lo he leído, pero sí he visto varias películas del cuento de Navidad de Charles Dickens. No sé si alguien se acuerda de esa persona rica y avara, Ebenezer Scrooge, y cómo era una persona que detestaba la Navidad porque entendía que la Navidad era un tiempo de dar, y en la Nochebuena, entre la Nochebuena y la Navidad, le visitan tres personas, una que tiene que ver con el futuro, otra que tiene que ver con el pasado y otra que tiene que ver con el presente, como para instarlos que él pueda cambiar. Yo recuerdo haber visto hasta una versión de Disney cuando era niño, creo que era con el ratón Mickey y con el pato Donald, pero es un cuento muy famoso, no sé si ustedes lo han visto, me imagino que sí. Bien, y del otro lado hay una película que es muy conocida, no sé si tanto entre nosotros, que se llama Qué bello es vivir. Y también sucede en Navidad. Y cuenta la historia de George Bailey, un hombre que siempre lo dio todo por su familia, por su pueblo, pero aún así hay un momento que su empresa quiebra. Y él entra en una desesperación tal que se enoja con Dios y le pide haber no nacido. Y por un momento, no quiero hacer mucho spoiler de la película, Dios le concede, en la película, todo en ficción por supuesto, parte de ese deseo. Bueno, todo para que él pueda recuperar la esperanza. La verdad que es una película muy linda, porque es una película muy antigua que lo habíamos visto con el grupo de estudiantes universitarios de la iglesia a que yo iba antes. Bueno, esta es la idea que tiene la sociedad acerca de la Navidad, ¿no? Tiempo de cambio, tiempo de esperanza. Pero por ahí, este cambio y esta esperanza siempre termina más que nada en uno, lo que uno puede hacer y lo que uno por su propio esfuerzo puede esperar. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta que el verdadero cambio y la verdadera esperanza viene de Él. Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense que nuestro cambio y nuestra esperanza ni siquiera comenzó hace un poquito más de 2000 años, comenzó desde la eternidad, porque la Biblia dice que la palabra de Dios, ya Dios en su pensamiento había pensado un plan para poder salvar a este mundo. Avanzamos un poquito más. Y fíjense que el texto que veníamos leyendo este mes nos habla acerca precisamente de la esperanza que nosotros tenemos en Dios. Fíjense que en el Antiguo Testamento, y luego vamos a ver un poquito más, el profeta Isaías dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y vamos a ver en esta mañana cómo nuestra esperanza precisamente viene por el cumplimiento de esta promesa de Dios a su pueblo.
Primero quiero que podamos hablar del cambio y que nos pongamos un poco en el contexto del libro de Isaías. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver un poco de qué trata el libro de Isaías. Luego vamos a ver un poquito más cómo era el estado espiritual del pueblo de Judá, más específicamente en ese tiempo. Vamos a ver un poquito más acerca de quién era Isaías y vamos a ver qué era el mensaje que Dios tenía que transmitir a su pueblo a través del profeta. Bien, el libro de Isaías es el tercer libro más largo de toda la Biblia. Primeramente está el libro de Salmos, luego el libro de Jeremías y luego viene el libro de Isaías. Son 66 capítulos. También, curiosamente, este dato yo no lo sabía, es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Yo pensaba, la verdad, que era el libro de Salmos y no. Es el libro del profeta Isaías, sobre todo, ¿por qué? Porque los autores del Nuevo Testamento, para mostrar cómo se cumplieron las promesas de Dios acerca del Mesías, traen muchos textos del libro de Isaías. Esto es tan así que inclusive muchos lo llaman el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque nos brinda información única sobre la persona de Cristo. ¿Y en qué momento suceden los hechos relatados en el libro de Isaías? Suceden 700 años antes de Cristo. Luego vamos a ver un poquito más de datos acerca del profeta. Y en ese momento, el reino de Israel, que nosotros conocíamos que había estado unido bajo David, estaba dividido en dos. En el norte estaba Israel y en el sur estaba Judá. Isaías era un habitante de la parte de Judá. Y todo el pueblo vivía tiempo de decadencia moral, espiritual, y estaba en peligro de guerra. Si vamos a la siguiente diapositiva, fíjense acá. Israel tenía casi el mismo tamaño que tiene hoy en día. Y bien al norte, hacia la derecha de la imagen, ustedes pueden ver una gran porción de territorio ocupado por Asiria. Eso fue el imperio de Asiria. Y en esos momentos el imperio estaba creciendo y literalmente se estaba engullendo a todos los países, a todos los pueblos más pequeños que estaban alrededor de Asiria. Y por supuesto que el reino de Judá corría peligro. Lamentablemente, durante el transcurso de la vida de Isaías, la parte norte, Israel, cayó bajo el dominio de Asiria. Y el reino de Judá tenía ese temor. ¿Cómo nos podemos imaginar el estado espiritual, la sociedad y el peligro de guerra que tenía Judá en ese tiempo? Yo me lo imaginaba un poco, mezcla entre Argentina y Ucrania. Si juntásemos esas dos realidades, quizás nos podríamos acercar un poco a lo que vivía el pueblo en ese tiempo. Decadencia y peligro de guerra. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Y es en ese contexto que Dios le llama la atención al pueblo. Fíjense lo que dice Isaías en el capítulo 1. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Fíjense que Dios estaba en contra de simplemente ofrecer un culto exterior. Dice, no me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, días de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo lo aborrezco. Sus lunas nuevas y festividades se me ha vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Entonces vemos que la adoración del pueblo para con Dios no era sincera. Y fíjense, hay un versículo muy conocido de Isaías 29. Fíjense que el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Así podemos ver un poco de cómo era el pueblo de Judá en ese tiempo. Bien, vamos a avanzar un poquito más, pero era más que nada para que podamos comprender en qué contexto se dirige el mensaje del profeta Isaías. El profeta Isaías
era hijo de Amós. Fíjense que en el primer versículo de Isaías dice, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. El propósito de su ministerio fue traer palabra de Dios hacia Judá, para que no le pase lo mismo que le iba a pasar al reino de Israel. Durante los reinados, fíjense, de varios reyes de Judá. Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Muchos creen que Isaías era primo de alguno de estos reyes y por lo tanto parte de la familia real. Por eso se ve que él tenía cierta facilidad de acceder a la corte. Isaías se sentía en parte identificado con el pueblo. Él también sabía que era un pecador como el resto del pueblo. Sin embargo, él recibe un llamamiento de parte de Dios y esto lo podemos ver en el capítulo 6. Fíjense lo que dice Isaías de cuando él tiene la posibilidad de tener una visión y ver a Dios cara a cara. Dice, ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar de Dios. Y con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Dios llama a Isaías de esa sociedad. Isaías siente la carga de su pecado, pero en Dios tiene perdón y Dios tiene un propósito para el profeta Isaías. Fíjense que un poquito más adelante dice que él escucha la voz de Dios, dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Entonces vemos que Isaías acepta ese llamado, ¿no? Esa difícil tarea, enfrentar una sociedad que no quería cambiar frente a la caída de la misma ante el poder de Asiria. No era una misión fácil porque seguramente su mensaje no iba a caer bien entre aquellos que se negaban al cambio. Bien, avancemos un poquito más. Recuerden que primeramente estamos viendo un tiempo de cambio, hemos visto un poco el contexto de Isaías, el pueblo, el profeta, y ahora vamos a ver más exactamente la invitación de Dios al cambio. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Ya desde el capítulo 1 dice, vengan, diciéndole al pueblo, ¿no? Vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Entonces vemos que Dios ofrece perdón al pueblo y le dice, vengan, vengan, pongámonos a cuenta. Si ustedes se arrepienten, yo los voy a perdonar. Por más que sus pecados sean tan oscuros como la escarlata, serán ustedes tan blancos como la nieve. Si fuesen tan rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Y fíjense que la advertencia sigue y le dice Isaías al pueblo, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. El ministerio de Isaías logró que Judá, y luego vamos a ver un poquito más en detalle, no le aconteciese lo mismo que a Israel, no cayó bajo el poder de Asiria. Sin embargo, después del tiempo en que vivió el profeta Isaías, lamentablemente el pueblo de Judá siguió desobedeciendo y a la final cayó no ante Asiria, sino ante Babilonia, pero eso es todavía más adelante en el tiempo, mucho más de lo que se relata el libro de Isaías. Bien, entonces hemos hablado acerca del cambio. Hemos hablado que el verdadero cambio viene de Dios, que Él se acerca al pueblo por más que el pueblo esté lejos de Él, que Él le trae palabra, en este caso
a través de Isaías, y que está la invitación de Dios a cambiar y obtener el perdón que Dios nos da. Pero fíjense que el libro de Isaías habla inclusive cómo es que Dios nos perdona, cómo Dios nos iba a perdonar. Y es lo que nosotros llamamos un tiempo de esperanza que nos habla el profeta Isaías. Si avanzamos un poquito más, vamos a poder ver primeramente el cuidado de Dios para su pueblo, luego vamos a ver específicamente cuál es la promesa que Dios da al reino de Judá, vamos a ver qué implicaba esto para aquel que Dios iba a enviar, y también vamos a ver cuál es la esperanza infinita que nosotros encontramos en Él. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Quiero que nos fijemos acá. Nosotros sabemos que el pueblo de Judá estaba casi rodeado de sus enemigos. Era quizás algo normal que ellos pasasen miedo. Sin embargo, no se tenían que olvidar que Dios cuidaba a su pueblo. Fíjense lo que dice Isaías 43. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó Israel. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Fíjense qué bonita esta promesa, ¿no? Dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y fíjense que también más adelante, Dios invita a que el pueblo permanezca quieto y confiado. Fíjense que en Isaías 30 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Yo la verdad que leí este versículo esta semana y me impactó un montón, ¿no? Sobre todo cuando llega fin de año, no sé si ustedes notan que estamos todos un poquito más acelerados por hacer un montón de cosas o por cerrar cosas en el trabajo. Pero fíjense lo que dice el Señor, ¿no? En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pregunta, ¿podría Dios defender a un pueblo muy pequeño comparado contra el imperio asirio? Vamos a ver que Dios cumple su promesa y aun si siquiera la intervención del pueblo, Dios salva al reino de Judá del poder de Asiria. Si vamos a la siguiente diapositiva. Yo la verdad que no me acordaba de este pasaje y cuando lo volvía a leer en estos días me sorprendía un montón. Hubo un momento cuando el imperio de Asiria comienza a crecer, va conquistando muchos reinos, como yo les comentaba, alrededor de Judá. Y luego comienza inclusive a atacar las pequeñas ciudades del reino, hasta que está enfrente de Jerusalén, de la ciudad real. Y en la ciudad real estaba, entre todos los habitantes, estaba el rey Ezequías y también, obviamente, que estaba Isaías. Y hay un momento que están literalmente rodeados por miles y miles de asirios. Humanamente era imposible que Judá no caiga. Sin embargo, Ezequías, en su desesperación, él manda a llamar al profeta Isaías y el profeta Isaías le dice, confía en Dios. El reino de Judá no va a caer ante Asiria. Y fíjense que en una noche, mientras estaban rodeados por este ejército del imperio asirio, Dios obra. Y para él obrar, fíjense que me llamó mucho la atención, ni siquiera hizo falta que el pueblo obrase, ni que fueran pocos, ni que fueran muchos. El pueblo no hizo nada. Simplemente Dios lo protegió por amor de sí mismo y por amor al pueblo. Dice, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo, dice el Señor.
y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí dice, todo era cuerpo de muertos. Entonces Senecarib, que era el rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive, y luego, poco después, la Biblia relata que cómo lo asesinaron a Senecarib. Acá podemos ver cómo Dios protege a su pueblo. Su pueblo estaba literalmente y humanamente vencido. Nunca iba a poder derrotar a un ejército tan grande. Sin embargo, Dios sale en defensa de su pueblo, y este acontecimiento es incluso no registrado no solamente en la Biblia, sino de gente que no era creyente de ese tiempo, que lo trató de explicar de otras formas. Pero nosotros podemos saber que Dios cumplió su palabra, y Él en una noche hizo lo que un ejército humano no podría haber hecho, y salvó a la ciudad de Jerusalén. Y el rey más poderoso en ese tiempo tuvo que volver de donde había venido. Así vemos que Dios cumplió su promesa. Él protegió al pueblo y lo hizo por misericordia. Por eso que estaba la invitación de Dios al pueblo a confiar en Él y a cambiar. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Y creo que lo había comentado el pastor Walter hace 2 semanas, que el libro de Isaías muchas veces habla acerca de acontecimientos cercanos al tiempo del profeta y también acontecimientos hacia el futuro. En el capítulo 9, Dios a través de Isaías da una promesa. No me acuerdo si en ese tiempo, creo que el rey era Acaz. Da una promesa y habla acerca de la casa de David. Cómo la casa de David, el reino de Judá, iba a ser eterno. Que no habría ningún poder que lo podría derrotar. Y habla también acerca de un futuro descendiente del rey David, que estoy seguro que aquellos que escucharon la promesa por primera vez seguramente pensaban que se iba a cumplir inmediatamente, pero iban a pasar 700 años para que se cumpliese plenamente. Fíjense que, si ahora volvemos a leer el capítulo 9, dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Pero fíjense que ya nos va diciendo algo más acerca de este niño, Padre eterno. Fíjense que si se le dijera a un humano Padre eterno, sería literalmente una blasfemia, ¿no? Y nos está haciendo entender que literalmente Dios vendría en forma de un niño. Padre eterno, príncipe de paz. Y fíjense que luego habla acerca del reino de Judá, ¿no? Dice: lo dilatado de su imperio y la paz, dice, no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo me sorprendí, creo que fue la semana pasada, al ver una ceremonia que hicieron en Buenos Aires. Todavía hay personas que esperan que esta promesa se cumpla. Sin embargo, nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento que esta promesa ya se ha cumplido en la persona de Cristo. Vamos a avanzar un poquito más. También Isaías habla un poco más acerca de este niño, acerca de su enviado, acerca del Mesías. Se nos dice que primeramente sería desechado, pero que debería morir por causa del pueblo, y da mucho más detalles. Fíjense que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjense que habla que este enviado llevaría nuestros pecados. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense que la palabra de Dios en Romanos 3 toma estos versículos y dice que todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque nadie se puede justificar delante de Dios por sus propias obras. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros, y yo puedo dar testimonio, dice, cada cual dice se apartó por su camino. Pero, dice la palabra, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esta es la forma que Dios nos muestra que obtenemos perdón. Como nosotros éramos injustos, ni siquiera nuestro propio sacrificio hubiese podido conseguir nuestro propio perdón. Sin embargo, el sacrificio del justo Hijo de Dios literalmente alcanza para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y que todo aquel que confiese sus pecados delante de Dios, por más que éste sea muy grande, pueda ser limpiado por la sangre de Cristo. Bueno, y esto también, en particular, es algo que a muchas personas les cuesta creer. Muchos imaginaban que aquel enviado iba a venir como Moisés, iba a ser quizás algún líder guerrero. Sin embargo, Dios dice no, vendrá como alguien manso, que dará su vida en rescate por el pueblo. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Y también Isaías dice que aquel Mesías no quedaría en su tumba. Su sacrificio no sería en vano. Fíjense que dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Fíjense que ahí encontré una imagen en internet que muestra la tumba vacía, ¿no? La muerte no venció al enviado por Dios. Y su plan no fue un fracaso, no fue que lo mataron a Cristo, sino que ya estaba pensado esto desde antes de la fundación de este mundo, que el Mesías daría su vida en rescate por todos nosotros. Y Él resucitó. Y ahora Él no está muerto, Él no está sepultado, Él está a la derecha de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él está pronto a venir y que ofrece esperanza a todo aquel que cree en Él. Vamos a avanzar un poquito más y ya casi que vamos finalizando. Fíjense que en los últimos capítulos de Isaías se nos habla de la esperanza y muchas veces de cosas que se van a cumplir muy en el futuro. Primeramente, quería hablar de cómo el mismo Jesús toma las promesas de Dios a Isaías y al pueblo, y Él dice que se cumplen en Él. En Isaías 6 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ustedes recuerdan, creo que es Lucas 4, cuando Jesús vuelve, creo que al lugar de su nacimiento, y él en la sinagoga toma la escritura y dice, hoy esta escritura se ha cumplido. ¿Por qué? Porque él se hacía referencia a que su vida era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, del Mesías que iba a enviar Dios para rescatar a su pueblo. Sin embargo, allí se nos dice que la gente, la gran mayoría, no le reconoció, solamente sus discípulos, quizás algunos más, y en ese momento hasta lo quisieron matar. Desde un primer momento, también en cumplimiento del Antiguo Testamento, él encontró rechazo. Y fíjense que Isaías habla que el plan de Dios es tan completo, dice que inclusive en un futuro, dice, Él creará, dice, nuevos cielos y nueva tierra. Y se nos dice que de lo primero, dice, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, y me alegraré con Jerusalén, dice, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamar. Ustedes si
¿recuerdan? Hacia el final de la Biblia también Juan toma algunos de estos textos y él habla, ¿no? Cerca de una nueva creación, dice, en el cual ya no habrá ni llanto ni dolor y todo el pueblo de Dios estará en presencia de él. Y todas las tristezas pasadas, dice, ya habrán quedado atrás. Dice que ni siquiera la podremos recordar, ¿no? Eso me llama la atención, dice, ni más vendrán al pensamiento. Esa es la esperanza infinita que solamente Dios la da. Bien, ya casi vamos terminando. Vamos a la diapositiva que sigue. Y es la última. Es la invitación en esta mañana. Yo venía pensando que quizás muchos de los que están acá, sabe Dios, ¿no? Si cada uno de nosotros se ha acercado a Él. A mí me pasó que yo durante un tiempo fui a la iglesia, pero yo no me había acercado a Dios. Yo era uno de los que se sentaba, pero mi corazón no estaba con Dios. Hasta que entendí el Evangelio y aún entendiéndolo creo que yo tenía rebeldía, porque sabía que en el momento que aceptase a Cristo muchas cosas iban a cambiar. Y gracias a Dios, Dios me convenció, y lo pude aceptar y gracias a Dios pudo cambiar la vida mía, la vida de mi familia y ahora gracias a Él es una historia completamente diferente. Yo no lo tenía pensado, yo no lo buscaba, por ahí muchas veces le he contado y cuando estaba en Jujuy muchas veces me dicen tu testimonio parece figurita repetida porque siempre contás los mismos, pero jugando básquet siendo adolescente conocí un grupo de chicos que me parecían muy extraños porque no se trataban mal, no decían mal las palabras y me invitaron a una iglesia y yo fui de curioso y gracias a Dios allí escuché el Evangelio y con el tiempo pude creer. Bueno, y esa es la invitación si quizás vos estás acá en esta mañana, quizás acompañando a algún familiar o quizás estás viendo este mensaje por internet. Si todavía no has tomado esa decisión, hoy es el día. Hoy es el día. Y si quizás ya somos hijos, pero estamos desanimados o estamos alejados, también es la invitación para cambiar y para volver a Él. ¿Por qué? Porque en Dios hay esperanza. Fíjense, y me gustó mucho este versículo que estaba en Isaías 65:1. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Dice, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Así que eso es lo que le queríamos compartir en esta mañana. La historia de Navidad no es simplemente una historia comercial, no es una historia en que el cambio y la esperanza viene de nosotros mismos o de que las circunstancias alrededor nuestro puedan cambiar, sino que el cambio verdadero y la esperanza y la salvación vienen únicamente a través de Dios y a través de lo que Él hizo por Jesús. Nació como un niño, vivió diferente que todos los hombres porque no pecó, y fue a una cruz y no quedó allí, no quedó en una tumba, sino que al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga perdón y tenga vida eterna. Y para terminar, yo le estaba comentando a Andrés, porque sé que él conocía de los signos. Acá hay un himno que cantábamos en la iglesia anterior que yo iba, quizás por ahí alguno lo conocerá. Quería simplemente leerles la primera parte que dice, como título del himno, tú dejaste tu trono. Dice, tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir en Belén a nacer. Mas a ti nos fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron yacer. Y fíjense que el coro dice, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Dios bendiga su palabra y si alguien todavía no lo tiene en su corazón, que esta mañana también pueda eso cambiar y permitir que Cristo entre en su vida y la cambie. Y si quizás nosotros estamos desanimados o estamos alejados de Dios en este momento, sepamos que en Él hay oportunidad de cambiar. Dios lo bendiga.
Prédica, ¿no? Y qué desafío también que de predicar y llevar a los que no conocen de ese cambio, de esa esperanza, como decía Marcos. Bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Te anima? Sí, es conocido, ¿sí? Así que nos ponemos de pie si quieren. No tengo guitarra todavía. Practicamos el estribillo primero. Ven a mi Corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Dejaste tu trono y corona por mí al venir al Belén a nacer. Mas así no fue en vano, tu empleada mesón y el pesebre hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. ¿Vamos con Ven y Fieles todos? Vamos. Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo.